Bienvenidos aquí nuestro tercer capítulo de Smart Brain Insight Podcast. En nuestro primer episodio hablamos un poco sobre la neuroagilidad, la habilidad de ser ágiles en nuestro cerebro que conlleva capturar la información de manera rápida, flexible y con facilidad para poder tomar decisiones, tener aprendizajes nuevos, etc. Y en el segundo hablamos un poquito de los optimizadores, el sueño, el estrés, el movimiento cruzado, hablamos un poco más de liderazgo, pero también hablamos de la importancia del mindset y todos esos otros factores que en conjunto optimizan nuestra habilidad neurológica. Entonces, hoy queremos dedicarle un pequeño espacio. Me acompaña mi copilota de viaje, Liliana Escalante, desde Colombia. Liliana, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos encuentre la gente. En algunos sitios, por las diferencias de horario, depende de donde nos escuchen. Y hoy queremos hablar un poco sobre el estrés y el sueño. Vamos a dedicar estos próximos 15, 20 minutos, lo que nos dura la conversación. Vamos a dedicárselo a la importancia de optimizar nuestra neuroagilidad porque hacemos buen uso de nuestros optimizadores, pero sobre todo aquellos que tienen que ver con el sueño y el manejo del estrés. Me gustaría que tú decidas con cuál empezamos, ¿verdad? Porque están tan intrínsecamente relacionados. Cuando no duermo bien, me estreso, y si me estreso, no duermo bien. Entonces, es como un ciclo vicioso. Y la gente dice, me despierto a la medianoche, no encuentro qué hacer, pues me levanto y empiezo a hacer cosas. Yo a veces le digo, escríbela y cuéstate de nuevo. Trata, o sea, tenemos muchísimas estrategias de cómo descargar nuestro cerebro frente al estrés, pero lo más importante primero es entender qué es estrés, ¿verdad? ¿De qué se trata? Así que por favor vamos a trabajar en conjunto y vamos a hablar un poco sobre eh, lo que tú quieras hablar primero. Yo te sigo el paso. Si quieres hablar de sueño primero, empezamos por ahí, pero si quieres decidir hablar de estrés primero, te dejo que lideres y yo te sigo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Voy a empezar con lo que más me dolía, que es el sueño. Sí, es uno de los tal vez de mis favoritos, ¿no? Pero es justamente trabajar con sueño porque, bueno, como humanidad nos hemos venido enfrentando a muchos cambios, ¿no? El hecho de tener acceso a Internet 24 horas, las pantallas, los cambios en la alimentación, todo esto ha sin duda cambiado la manera en la que nuestro cerebro funciona. Y tal vez uno de los optimizadores más importantes y que yo veo más impactados, sobre todo en las personas que tienen roles de liderazgo, es justamente el sueño, porque eh, lo que sucede cuando nosotros no dormimos bien, bueno, a nivel neurofisiológico, el sueño es uno de los procesos más complejos que nuestro cerebro realiza, pero para ponerlo fácil, hay dos grandes funciones que se cumplen en nuestras fases de sueño REM y no REM. Una de ellas es el sistema linfático de nuestro cerebro, es decir, el sistema de drenaje de nuestro cerebro se limpia, ¿cierto? Sobre todo en las fases de sueño no REM. Y también viene todo el procesamiento de memorias, ¿no? Toda esa información que yo he recibido a lo largo del día, no solamente información de orden lógico, sino toda esta información emocional empieza a procesarse en nuestras áreas, en el área del hipocampo sobre todo. Hay muchas otras áreas encargadas del procesamiento de memoria, pero el hipocampo es tal vez la principal. Y cuando no dormimos lo suficiente, yo a mis clientes siempre les explico de manera muy sencilla, caramba, es como si, ¿sabes? Yo no sé si en tu país pasa, pero aquí en Colombia, hoy ya no, pero pasaban personas que recogían la basura, ¿no? Cuando dejas la basura afuera y pasan Ujú. estos carros, ¿no? De basura eh, y, y recogen, ¿no? Tu cerebro en la noche hace lo mismo, porque acumulamos neurotoxinas en nuestro cerebro. Entonces, cuando no dormimos lo suficiente, cuando no dormimos bien, recordemos que el sueño tiene tres grandes características: la profundidad, la duración del sueño, ¿cierto? Que no sea un sueño interrumpido, que sea un sueño profundo y tenga la duración que necesita tener para que todo nuestro sistema de memorias y de limpieza de nuestro cerebro suceda de manera eficiente.
y al otro día nos podamos levantar con el nivel de vitalidad, de energía que necesitamos para afrontar los desafíos que tenemos. Y yo siempre resalto esto, y sobre todo si aquí me están viendo papás y mamás, puedas llegar a casa y puedas aún tener el nivel de vitalidad que necesitas para estar con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Sí, Ir al sí, gimnasio. Muchas veces llegamos a casa y ya estamos absolutamente fundidos, decimos aquí en Colombia. Entonces, la higiene del sueño es tal vez una de las cosas que más me fascina, pero es una de las cosas en las que más desafíos tenemos. Cada vez nos vamos más tarde a dormir a la cama, cada vez tenemos una mayor dificultad para tener unos hábitos y unas rutinas claras, ¿sí? Tener unas rutinas de sueño que nos permitan funcionar de una manera eficiente. Cuando no dormimos bien, recordemos un detalle muy importante. Nuestra amígdala, que es el detector de amenazas de nuestro cerebro, no procesa la información de manera correcta. Nuestra amígdala sigue encendida, nuestra amígdala sigue viendo, ¿no?, peligros, sigue viendo detalles. Entonces, lo que suele suceder es que, claro, muchos acudimos a, a mecanismos transitorios como el consumo de cafeína, pero recordemos que la cafeína inhibe la acción de la adenosina, que es la hormona que nos permite sentirnos adormecidos, sí. pero cuando el efecto de la cafeína pasa, la adenosina vuelve a aparecer. Entonces, no así, no sé si les ha pasado, pero caramba, llegan después de mediodía y tú sientes que necesitas irte a dormir. Ujú. Hay dos preguntas que yo siempre hago a mis clientes cuando quiero ver cómo están durmiendo. La primera es si me puedo levantar sin necesidad de tener una alarma, ¿sí? Puedo levantarme, ¿no? Y a lo largo del día me puedo sentir lo suficientemente vital para poder hacer mis tareas normalmente, con cierto nivel de vitalidad. Entonces, es uno de los desafíos más grandes que estamos teniendo hoy en día como humanidad en poder realmente comprender el impacto que el sueño tiene en nuestra capacidad para pensar, para tomar decisiones de manera clara y hasta para relacionarnos. Cuando tú Cierto, no duermes bien, tampoco escuchas bien, ¿no? No puedes correcto. comunicarte de manera clara y fluida. Mm, Y ujú, por el otro lado, una de las cosas que a veces nos engañamos los seres humanos, y yo fui víctima de ese engaño por mucho tiempo, o sea, de las cosas que yo misma me decía, tiene que ver con cómo creemos que podemos funcionar con poco sueño, ¿verdad? A veces nos engañamos. Ah, no, que los estudios dicen, y es cierto, los estudios demuestran y siguen demostrando, están súper que revalidados, que necesitamos entre 7 a 9 horas de sueño. La mayoría de la gente 8, por eso se habla tanto de 8 horas de sueño. Pero no se trata, como tú bien decías, solamente de la cantidad de tiempo que duermo, sino la calidad de sueño que tengo, donde hablamos de REMs, ¿verdad? Y hablamos también de cuánto yo puedo levantarme sin haber tenido, sin recordar lo que soñé, ¿sí? Porque ahí yo sé que he tenido, y si me he levantado, como bien dijiste, con un sueño reparador. Entonces, en estudios recientes también han demostrado, a ver, ¿para qué? Una de las funciones de nuestro cerebro, que es maravilloso, es predecir la cantidad de energía que yo voy a necesitar para ese día que yo me voy a enfrentar. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro mira hacia atrás y dice, ¿cuánta energía usaste en los últimos 3 días? Esa demanda le permite a nuestro cerebro calcular lo que yo voy a necesitar ese próximo día, que puede o no sea lo mismo, pero predice, de acuerdo a la experiencia de esos últimos 3 días, qué voy a necesitar. ¿Qué pasa? Que digamos que yo me voy a dormir tarde esa noche, muy tarde. Y cuando me levanto por la mañana, que aquí es donde viene nuestro engaño, me levanto primero porque tengo un shot de cortisol, me desperté, ¿no? Entonces, ahí ujú, despierto, que nos ayuda para eso, lo malo es el exceso de eso. mm. Nos levantamos y decimos: "Ah, puedo funcionar", y vemos que podemos funcionar por ese día. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro hizo el acomodo de
tremenda cantidad de cortisol para que tú te puedas enfrentar a tus funciones de ese día de acuerdo a la energía que necesitaste los días anteriores. Estos estudios han sido muy reveladores porque muchos de nosotros caemos en esa falacia de creer que porque funcionamos sin haber dormido mucho podemos hacerlo consistentemente. Entonces es en esa, cada vez que vuelvo y lo hago, estoy deteriorando más, estoy usando más cortisol y estoy cayendo en un ciclo que es muy tóxico para mi cerebro. Entonces, esto es importante, esto es altamente, cuando yo escuché este estudio, que por cierto fue una clase que cogí con un señor un doctor que trabajaba con los Navy SEALs, y él encontró que ese estado de estar hyper alert, de estar súper, súper en alerta, porque esta gente, pues obviamente, Liliana, las entrenan de forma que se tienen que despertar a la medianoche, que los drills o sea, en cualquier momento necesitas estar, ¿verdad? Súper, súper despierto. Pues imagínate, él empieza a darse cuenta de cuál era el efecto que eso tenía para el ser humano, ¿no? Y claro que sí, nuestro cerebro va a hacer acomodos para que pueda funcionar, pero ¿cuánto de eso lo estás haciendo de forma abusiva y que te vayas a deteriorar? Pues se entiende que las personas que ahora ya yo he hecho la corrección, ¿verdad? Porque quiero vivir muchos años, pero estas personas duran menos que aquellas que no lo hacen. Sí, la vida se extiende cuando tú duermes bien. Tus enfermedades mentales son menos, ¿verdad? El deterioro de nuestro cerebro va a ser menos cuando dormimos bien. Bien, no estoy hablando de enfermedades mentales de otra categoría, ¿verdad? Estoy hablando de cómo el deterioro de nuestro tejido celular, en nuestro cerebro, de todo lo que tenemos que, como hablamos de neurotoxinas, si no le doy esa capacidad de eliminar y limpiar, nuestra calidad de pensamiento no va a ser óptima. Nuestra calidad de vida en el largo plazo no va a ser óptima, ¿sí? Entonces, de ahí que sea tan importante no tan solo dormir muy bien y hacer nuestros ejercicios mentales, que ahora gracias al telefonito tenemos muchos accesibles a nosotros. Yo soy una que cada vez que tengo 5 minutos estoy haciendo un ejercicio cerebral para mantener esa mente ágil. A la larga, el no dormir bien me va a deteriorar, va a afectar mi calidad de vida, va a afectar mi calidad de respuesta hacia otros seres humanos. Y como tú dijiste una vez que a mí me estuvo muy gracioso, a veces no tenemos líderes que son gruñones, tenemos líderes que no duermen bien. Yo me quedé siempre con esa frase que usaste en algún taller, en algún momento que estuvimos juntas. Y es cierto, o sea, es que mi capacidad de respuesta no va a ser igual. O sea, tú vas a sobrevivir un día, pero hazlo muchos días consecutivos y vas a ver que sufres, ¿sí? Lo cual me trae al próximo tema, que es nuestro tema de estrés, ¿verdad? Hablemos un poquito sobre eso. Hablemos un poco de estrés. Y algo que quiero anotar, Edith, es que la falta de sueño pone a nuestro cerebro en modo supervivencia. Y el exceso, por eso ahí se relacionan completamente el famoso estrés oxidativo, ¿cierto? Que tiene que ver con esa estructura, ese intercambio bioquímico en el eje hipotalámico, hipoficiario, adrenal, donde se empieza a producir, ¿no?, esa cantidad de cortisol en nuestro cuerpo. Y, a ver, el cortisol no es malo, ¿no? Lo han satanizado un poco, pero pues en realidad gracias al cortisol nos podemos levantar, podemos hacer, nos permite enfocarnos. El problema es cuando tenemos demasiado cortisol en nuestro cerebro y, sin duda la falta de sueño y este estrés oxidativo que sucede ante la presencia de cortisol cuando en realidad ya no es útil en ese momento, lo que nos llega a suceder es que estamos en modo supervivencia la mayor parte del tiempo, estamos sobreviviendo. Y algo que a mí, en mi experiencia personal, me sucedió y lo quiero compartir abiertamente con ustedes, es que un cerebro que está en modo supervivencia es un cerebro que prioriza lo urgente, pero pospone lo importante. Prioriza lo que es urgente, lo inmediato, lo que en el momento me da alivio, lo que en el momento creo que debería estar haciendo, pero cuando te das cuenta, las actividades más importantes y más relevantes son las que estás dejando en espera en tu agenda. Ahí viene la famosa procrastinación, ¿no?
que tanto estrés genera. Y Mm, Liliana, me gustaría hacer esto, pero entonces pospongo mucho y procrastino y siento que no la logro. Ok, es que mi cerebro está en alerta, porque el cerebro no fue un órgano diseñado para que creemos y progresemos. No, hay que educar el cerebro para eso. Hay que ujú. entrenarlo para eso. Adaptativamente, el cerebro es un órgano diseñado ¿para qué? Para que sobrevivamos, para que nos vayamos a morir. Punto. Esa es su función primaria. Entonces, yo siempre a veces a los líderes les digo, estás en modo uga uga, ¿no? Estás en modo primitivo. Cuando no duermes bien, estás en modo primitivo, estás respondiendo impulsivamente porque te estás protegiendo de, ¿no? Y no estás pensando, no estás integrando tu corteza frontal que te permite ver las situaciones con claridad, pensar con Central. claridad, sino que estás actuando de manera, claro, estás actuando de forma instintiva y nadie actúa chévere, ¿no? Decimos aquí, desde el instinto, ¿sí? Mi abuela tenía una frase, Edith, decía, mi hija, nunca prometa cuando está feliz ni amenace cuando está triste. Ah, qué buena está eso, ¿ah? No, ¿verdad? Es Espérate verdad, que ¿no? me voy a ¿Por qué? anotar Porque eso, es que que eso le sí que hacemos, está bueno. Ah, ¿cómo es? Repítemelo. porque nunca prometas nada cuando estás feliz y nunca amenaces cuando estás triste, ¿sí? O Mm, decepcionada. Y caramba, para mí creo que es la forma de decir, no dejemos que nuestros impulsos nos tomen la delantera, porque ahí cometemos ujú. muchos errores, no solamente en las relaciones, sino en la táctica, en el día a día. Lo veo en el día, unas reuniones eternas que no deberían durar tanto, sino que podrían ser reuniones de 10 o 15 minutos, o sentarme en la oficina a hacer una cantidad de cosas, ¿no? Lo veía yo con una persona con la que trabajaba que él se sentaba y todo el día yo le decía, ¿qué haces la mayor parte del día? Nos pusimos a analizar su agenda y el 60% de su día era responder correos electrónicos y WhatsApp. Y cuando nos dimos cuenta Mm, de eso, te das cuenta, estás sobreviviendo, no estás viviendo, estás sobreviviendo. Y le decía, claro, con razón, ¿no? Al final del día siento que mi vida vacía, siento que estoy pues tratando de llegar al final del día, final del mes, haciendo todo mi to-do list, pero en realidad, ¿cuál es la dirección que mi vida está tomando? ¿Se dan cuenta? O sí. sea, esto es mucho más relevante de lo que nos imaginamos. Y por eso sacar a nuestro cerebro del modo supervivencia y entender sobre todo cómo estamos, desde dónde estamos operando, desde dónde estamos funcionando, eh, nos permite ganar agencia, le llamamos a eso, agencia, la capacidad de gobernar Ujú, y de elegir desde arriba, desde nuestra sí. razón, cómo trabajar, cómo fluir mejor con lo que tenemos. Ujú. Cierto. Nosotros hemos visto en nuestro trabajo, a veces la gente como que no tiene muy claro cómo identificar cuando están en modo de sobrevivencia porque se les convierte a veces en la rutina y sobre todo si no tienen prácticas de mindfulness, de estar consciente, de esa conciencia plena de lo que estoy haciendo o propósito, etcétera, se absorben, es como si andaran de ambulantes por el mundo, ¿verdad? Como zombies, decimos, ¿no? Entonces yo digo, deben eliminar todas esas películas de zombies porque yo creo que están afectando el cerebro. Broma, esa es una broma. A aquel que les guste, fantástico. Pero la verdad es que a veces así mismo va la gente por el mundo, ¿no? Entonces, es mirar ese mismo análisis. Fíjate que cuando hablamos de neuroagilidad pareciera que estamos hablando de cosas distintas a las que estamos haciendo todos los días, pero no, es realmente el día a día lo que te está diciendo cuán neuroágil Día a día. eres. O sea, Mm, ¿dónde se está yendo tu ujú, tiempo? ujú. ¿Dónde se está yendo tu atención? En dónde no estás poniendo atención que necesitas tener la atención y en dónde estás respondiendo con una capacidad humana que permite vivir sanamente, que te da sentimientos de orgullo, de capacidad, de sentirte capaz frente al mundo, de sentirte protagonista de tu vida en vez de víctima de todo lo que te rodea y de las demás personas. Ahí, cada vez que sientes eso, es un momento de detener y decir, ¿dónde estoy yo como ser humano? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está absorbiendo? ¿En qué momento de mi vida yo puedo hacer un alto y decir por dónde empiezo? Nuestra recomendación va a ser, empieza por mirar tu nivel de neuroagilidad. Empieza a mirar dónde están tus optimizadores,
cómo está tu sueño, cómo está tu alimentación, cómo está tu movimiento, mira tus agendas, dónde está invirtiendo el tiempo, qué te está absorbiendo, qué es necesario y que pareciera que es necesario, pero realmente a veces no lo es, y qué ajustes debemos empezar a hacer. Pero hacerlo desde tu propio diseño, desde tu propio desde tu propia capacidad y expandir esa capacidad para resolver esas demandas que tenemos en el mundo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Liliana? Mm. Totalmente, Edith. Yo creo que cuando nosotros empezamos a sanar, ¿no? A restaurar un óptimo funcionamiento cerebral, nos empezamos a dar cuenta de las cosas que somos capaces de hacer. Y es más fácil priorizar, es más fácil. Todo el tiempo nos estamos enfrentando a decisiones. En realidad, no decidir es decidir. Pues yo creo que a Ujú, veces procrastinar es una decisión también. ujú, Pero yo creo que, ¿sabes? La máxima ganancia de que yo creo que tiene el conocerse desde esta perspectiva que tú mencionas es la capacidad de elegir en la dirección en la que quiero que mi vida vaya, pero elegirla con conciencia, no elegirla desde la supervivencia, no elegirla desde, sino realmente, y ni siquiera desde la historia, ¿no? Que muchas veces, puede que en otro episodio podamos hablar de esto, Edith, ujú. ¿no? Y es las historias, ¿no? Las historias en nuestro hipocampo, las memorias que hacen, ¿no? Por nuestro presente y nuestro futuro, pero tienes la posibilidad de elegir de una manera más sana. Y cada que sí que te vas a equivocar, por supuesto, ningún ser humano puede tomar el 100% de sus decisiones de manera correcta. Eh, pero cuando tú tomas decisiones desde la seguridad psicológica, que es un término en el que yo me enfoco mucho en mis procesos, y es cómo convierto mi cerebro, cómo le doy a mi sistema nervioso una sensación clara de Seguridad. seguridad. Es que De desde ahí seguridad, parte un todo. cerebro que Si se no siente estoy seguro, seguro. voy a estar Ah, estresado, definitivamente. claro, claro, claro. Y fíjate algo que nosotros trabajamos en el programa de neuroagilidad para la vida es el concepto de ventana de tolerancia, ¿no? La ventana de tolerancia es una herramienta fabulosa que nos ayuda a entender estas tres, estos estados en los que nuestro sistema nervioso puede operar, a veces hacia la hiper, hacia el volcán, ¿no? Hacia el hacer, cuando estoy en la hiper, ¿cómo se ve mi versión? Decimos aquí mi versión Chucky, esa versión que todo el tiempo quiere estar haciendo algo, esa versión que está pensando todo el tiempo, esta versión que está a veces un poco ansiosa, ¿no? Diligente, Ujú, activista total. muchas veces. Y a veces cómo está esta versión más apagada o esta versión que se siente congelada, esta versión que siente que no hay salida, que está paralizada, ¿no? Atrapada. Todo lo podemos, eso no, atrapada. Ujú. Y hay una zona verde, ¿no? A veces he tenido la posibilidad de hacer esto con algunos niños y es muy chévere cuando tú le enseñas, ok, aquí estamos en rojo, ojo, puedo ir allá, pero si yo permito que esto se desborde, ¿qué va a pasar? ¿No? Voy a estallar como un volcán. Y a veces en nuestras relaciones terminamos diciendo cosas o comprometiéndonos a cosas que nunca debimos haber dicho o hecho, ¿no? O cuando me siento un poco paralizado, ¿no? Está bien a veces levantarse y sentirse, por eso esa parte de la conciencia es importante, ¿cómo estoy hoy? Y ya te preguntaste cómo estás hoy, ya te Sí, sí. saludaste. Hoy Yo siempre estoy les digo, feliz. salúdense, buenos días, ¿cómo estoy? Buenos días, ¿cómo estoy? Es la primera pregunta. Cuando desarrollo esa conciencia de, ok, puede que hoy me sienta un poco paralizado, ¿no? Pero si yo me voy al colapso, caramba, me llegan los correos, me llegan los WhatsApp, me llegan las peticiones de reunión y yo estoy aquí con la sensación de no poder hacer absolutamente nada. Mm, Pero hay un área en la mitad, ¿no? Hay un área verde, le llamo yo, esta área en la que puedo pensar con claridad. ¿Cómo voy allá? Y ahí es donde lo que tú mencionas, lo que enseñamos en gran parte del programa de estos procesos es cómo construyo o diseño una vida que me permita, claro, experimentar estos opuestos a veces, esta activación de mi sistema nervioso simpático y parasimpático, y porque los dos son parasimpático, sí. adaptativos, necesitan trabajar en equilibrio, pero ¿cómo voy a mi zona verde? ¿Cómo voy a mi zona, a mi versión clara, a mi versión que puede pensar con eficiencia, con claridad, con sensatez? Ujú, Y todos, Edith, todos los seres humanos le llamamos a esto en psicoterapia el self. El self es la parte de nosotros que es adaptativa. Esos recursos internos, esa parte de total. nosotros le llamamos
como que no fue herida, ¿no? Esa parte de nosotros que no tiene miedo, esa parte de nosotros que puede hablar con sabiduría, ese yo Sí, sabio, que todos los seres humanos lo tenemos y que cuando empezamos a trabajar desde este balance, podemos ir más rápido a esa zona de claridad. sí. En Entonces, inglés le ahí el efecto decimos del el sage. cortisol es diferente. En Ok, inglés le ajá, decimos el sage, bien, que es el sabio que llevamos en el ujú, interior. Es ujú, la misma ujú, tipo de en ujú, psicología positiva le llamamos sage. Este, y ujú, no estamos ujú, hablando de que debemos caminar por el mundo pensando que todo va a ser color de rosa y todo va a ser feliz. Yo también hago esa salvedad, porque yo no soy muy fanática de las mentiras que nos decimos también a veces, ¿no? Sí, ujú, es ser muy sí, realista y caminar con una mente que me permite enfrentarme a mis realidades, de forma que me ujú, siento capaz, que me siento con la capacidad ujú, de. Esa es la actividad que cuando tenemos un growth mindset, que eh, cuando tenemos esa, yo le llamo esa capacidad de respuesta que me permite estar empoderada de mi día a día, que me hace sentir bien porque me siento recursiva, me siento que nada me va a pagar y que aunque no me salga perfecto, puedo siempre salir adelante y soy capaz. Y sentirme bien, tener disfrute, tener gozo, sentir que soy de acuerdo a mis valores, a mi propósito y que puedo caminar por el mundo con esa seguridad de que no importa dónde yo me estoy enfrentando, voy a poder estar unificada en lo que siento, pienso y creo, ¿no? Entonces, desde ahí, sí. ay, estos Ajá. temas son tan maravillosos, pero ya se nos está acabando el tiempo otra vez. Oye, Edith, mira, algo importante, tú acabas de mencionar, yo siempre lo resumo en algo y es tener la capacidad de tener paz a pesar de las circunstancias, Sí, porque dentro de la tormenta decimos mucho. estamos en un mundo, ¿verdad? Paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que no, de mi paz, si mi paz depende de que afuera todo esté bien, estoy condenado a la intranquilidad, a la ansiedad y a la preocupación. Pero cuando internamente yo puedo tener sensatez, claridad y esta sensación, tú lo has dicho, me gusta mucho esa palabra de gozo. Gozo no necesariamente es estar feliz todo el tiempo, es sentirme satisfecho, contento, pleno aquí donde estoy, ¿no? A pesar de lo que está pasando alrededor, ahí sí que hemos ganado, ahí sí que hemos Absolutamente. ganado, hemos tenido una gran victoria. Ujú, Bueno, sí. se nos acabó el tiempo hace ratito, Liliana. Se nos extendió un poquito, pero feliz de haber tenido este conversatorio Que contigo. nos encanta este tema. Y por lo tanto, propongo que en el próximo episodio hablemos un poco más de mentalidad y de mindset, y esa capacidad de mantener, ¿te parece? A lo mejor le damos ese regalo a nuestra audiencia Me para el encanta. próximo episodio. Por el momento nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Chao.